Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fuera Sacos y Tacones. Estamos bien contentos porque tenemos nuestra primera invitada, madrinaza, del capítulo, del proyecto, y muy chido. Estoy otra vez con Sam. Saludos, Sam. Hola, buenas tardes. O noches, O quién sabe qué nos noches, están días, viendo. O ahora que días. estén viendo el video. Ah. Redes sociales para que por favor nos sigan en TikTok, Instagram y YouTube. No, Instagram no, ¿verdad? ¿Tan? Bueno, próximamente en Instagram. Y YouTube es @fuera sacos y tacones. Aquí lo van a poder ver. No sé dónde, pero por aquí. Mis redes sociales personales también las vamos a poner por aquí para que me sigan. Y las de Sam también. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Queremos saludar a Belén. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Belén Bretana, soy psicóloga, soy terapeuta y también terapeuta energética, a eso me dedico. Padrísimo para que la sigan en redes sociales. ¿En dónde? Es Belén Milalo Terapeutas en Instagram y Facebook, y en TikTok nos encuentran como Eduardo Sotelo Terapeuta, que es mi esposo, que también nos dedicamos juntos a trabajar. Para que la sigan y lo sigan también a Lalo porque son buenísimos, tienen muy buen contenido, Gracias. está bien padre, ¿no? Muchas gracias. Yo soy fan de ellos. ¿No? Bueno, el día de hoy queremos platicar, ahora que estamos aprovechando que es octubre, noviembre, que estamos hablando de cosas extrañas, macabrosas, y que está de modísima nuestro amigo Jeffrey Dahmer y demás asesinos seriales. Yo creo que todo el mundo se puede conectar, no nos queremos conectar con este vato, o sí. Pues se puede. Oye, sería interesantísimo eso. Sí. Pero más bien queremos platicarles desde el punto de vista psicológico, porque hoy Belén viene con la playera de psicóloga, más que de terapeuta energética, para que nos platiquen un poquito de cómo es la psicología de estos personajes, ¿no? Así es. También desde el punto de vista del derecho, porque como saben, Samantha y yo somos abogados, la idea es qué nos dicen a nosotros, o bueno, en aquellas épocas cuando estábamos estudiando, de la parte de la criminología de este tipo de personas, ¿no? Claro. Si nos acordamos un poquito de Jeffrey Dahmer, ahorita que está de moda por la serie que está en Netflix. En Netflix. Pues era un chavo que mató por ahí de los 80s, 90s, mató a 17 personas. Sí, lo capturaron en el 91, si mal no me equivoco. Mató a 17 personas, todos ellos hombres, todos ellos con orientación sexual gay. Y esto debido a que en aquella época, o bueno, un poquito más en aquella época, en su niñez, aún se veía a la homosexualidad o a esta orientación sexual como algo que no era correcto, que no era debido. Entonces estas personas tenían que esconderse, no podían decir que eran gays, y luego atacó una comunidad doblemente vulnerable. Estamos hablando de personas homosexuales y afroamericanas, que en Estados Unidos pues siempre han sido una minoría, y que eran personas, una comunidad sumamente vulnerable por su condición de homosexualidad, y por el mismo lado la cuestión de su raza étnica. Entonces, pues tuvo como campo abierto, porque al ser un hombre blanco de ojos azules en Estados Unidos, pues es una serie, esta serie nos muestra mucho la deficiencia de la policía, claro, de los abogados, las deficiencias de las leyes en Estados Unidos, que no permitieron atrapar a tiempo a Jeffrey Dahmer. Oye, es que, a ver, yo lo que estaba, porque vi la serie y después investigué un poquito, o sea, sabía que existía, pero como que hasta ahí. Ajá. Y en la serie nos muestran pues una familia blanca en Estados Unidos. Típica americana. Típica americana, ¿no? Claro. El típico familia no feliz porque tenían bronca a sus papás. O sea, creo que es un elemento. Sí. No sé si para llegar a matar a 17 personas, pero hay un elemento en el que el entorno familiar pues era un poquito violento, ¿no? Sí. O sea, yo no entiendo cómo fue, o sea, en qué punto se desvió una persona, o qué tanto tiene que ver ese tipo de entornos, por ejemplo, para que una persona pueda ser criminal en ese nivel. Porque si nos ponemos a pensar en eso, o sea, familias disfuncionales hay así. Muchísimas. Por todos lados. Y no todos son asesinos. Y no todos son seriales, ¿no? Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, o sea, yo cuando estaba estudiando Derecho, no sé tú, igual Samantha, nos decían que todos somos asesinos en potencia. Nada más falta, pues, la motivación correcta, ¿no? Y creo que si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú serías capaz de matar a alguien? Pues si le haces algo a mi hijo, sí. O sea, siempre hay una motivación. Pero para llegar a un punto de 17 personas, pues hay una desviación, pienso yo. No sé si psicológica o psiquiátrica, no sé si sea lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero por ahí tiene que ir. Claro. ¿No? Ok, bueno, básicamente cuando nos referimos a un tipo de trastorno como la psicopatía o la sociopatía, sí tenemos que entender que hay una
malfuncionalidad, algo no está funcionando adecuadamente a nivel cerebral y es algo que es genético. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sí hay un rasgo genético que es el trastorno mental, pero los trastornos mentales que generalmente tienen este punto genético, es decir, los adquirimos de nuestros padres, no siempre se desarrollan. El que exploten, el que los desarrollemos, tiene mucho que ver con el entorno social en el que vivimos. Entonces, como bien ahorita tú decías, o sea, Jeffrey Dahmer probablemente, bueno, muy seguramente tendría algún tipo de trastorno psiquiátrico relacionado con psicopatía o sociopatía, pero no tenía por qué haber estallado si no hubiera vivido toda la situación social y emocional y familiar que él vivió. Ahora hay que tener en cuenta que, bueno, nos estamos basando en una serie. Claro. Que es una ficción, que es una novela, que no sabemos exactamente qué pasó, cómo pasó. Pero a rasgos muy grandes, lo que hace diferente específicamente a Jeffrey Dahmer de otros asesinos seriales era que Jeffrey Dahmer no se satisfacía con matar a sus víctimas, que esto es algo bien importante porque la mayoría de los asesinos seriales lo que disfrutan es el proceso de tortura, mutilación, muerte a sus víctimas. En el caso de Jeffrey Dahmer, su motivación no era matarlos, era que no se fueran, que se quedaran con él, que lo acompañaran, que lo abrazaran. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que la motivación principal de Jeffrey Dahmer no era matar, no era la satisfacción de asesinarlos, era que no se fueran de su lado, que él no sabía cómo retener personas a su lado. Esto lo vemos durante toda la serie porque él no pudo retener a su madre con él, o sea, su madre fue una madre ausente que usaba, bueno, lo que la serie nos explica es que desde su embarazo ella consumía muchos medicamentos psiquiátricos. ¿Pudo esto afectar al desarrollo de Jeffrey Dahmer para convertirlo en un psicópata? No se sabe. Puede ser, sí, porque al menos lo que nos muestran en la serie es que estos medicamentos eran medicamentos que son muy fuertes, que no se recomiendan generalmente en personas embarazadas. Pero bueno, en esos tiempos no se tenía tampoco tantos estudios científicos ni médicos, ¿no? Entonces, vemos una mamá con adicción. Tenemos un papá ausente por el trabajo, que cuando Jeffrey va creciendo es testigo de múltiples situaciones de violencia entre sus papás. No sufrió violencia él, al menos es lo que nos muestran en la serie, pero entre sus papás sí. Sí los veía pelear, sí los oía gritarse, no, y es un niño que no pudo mantener a sus papás juntos y que no pudo mantenerlos con él. Crece, lo mandan a vivir con la abuela, igual, solo, se queda solo, no está con sus padres y entonces él empieza a tener una obsesión por tener gente a su lado. Es un niño que no tiene las herramientas para hacer amigos, para él solo empezar a hacer relaciones de manera normal como los haríamos cualquiera de nosotros y mantener amigos a nuestro lado. Y entonces la única forma que él en su mente entiende de poder retener a alguien a mi lado es matándolo. Ahora, no matándolo primeramente, porque recordemos que Jeffrey Dahmer lo primero que quiso hacer antes de matarlos fue convertirlos en zombies. Entonces, ¿cómo puedo mantener a esta persona a mi lado sin matarlo? Entonces, eso es un punto muy interesante en este caso en específico, porque a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, él no quería matar. Él simplemente quería tener gente que estuviera a su lado. Ahora, muchos dicen, pero es que eso no justifica. Claro que no justifica, pero cuando nosotros como psicólogos logramos entender el trasfondo de estas situaciones, entonces podemos decir que si bien puede haber algún tipo de trastorno mental genético, hereditario, no siempre se tiene que desarrollar y la persona puede vivir con ese rasgo genético en su persona, en su ADN, sin desarrollarlo y tener una vida completamente funcional. Entonces, ahí sí ya empezamos a ver cuestiones más emocionales que como psicólogos debemos apoyar a las familias para que estos trastornos que están ahí escondidos pues no exploten. Y no nada más me refiero a psicópatas, sociópatas, hablo de bipolaridad, hablo de esquizofrenia, hablo de muchísimos trastornos. Porque fíjense, en la serie te muestran a un niño solo, ¿no? Que escucha a sus papás pelear a cada rato, pero llega un punto en el que el papá lo motiva a experimentar con animales muertos. Y yo cuando estaba viendo eso y después que leí un poquito, me puse bien nervioso porque una vez estaba yo en un parque aquí en Chihuahua y encontramos, estábamos chiquitos, pues teníamos que unos 7, 8 años, y encontramos una ardillita muerta.
pues fuimos y la abrimos, ¿no? Y yo le agarré las tripillas a la ardillita, así, lisa, así, saqué la caquita, o sea... ¿Y qué sentiste? Pues más que nada curiosidad, o sea, en ese momento era curiosidad, ¿no? O sea, no, asco, pues, no, o sea, no, ay, qué asco, no, pero, pues sí, como que a ver qué es, ¿no? Ajá. También alguna vez en la casa de mis papás se metió un ratoncito, que lo saqué yo valientemente, fue mi hermana. Entonces, ya muerto el ratoncito, yo no sé por qué, pues quería ver qué había, o sea, mi mamá no me quiso prestar un cuchillo, pero yo quería cortarlo, o sea, para ver qué había adentro. Pero más que nada por curiosidad, o sea, no era como que un deseo de, necesito sangre. ¿No? Eso es normal en todos los niños. De hecho, es una etapa que todos los niños tienen y que eso no lo vemos nada más con un ratón o un ardillo. O sea, si un niño se encuentra un chapulín, si un niño se encuentra un grillo, tiene la curiosidad de arrancarle el ala, de arrancarle las patitas. Cuando están empezando a descubrir el mundo, que tienen 3, 4 años, llegan a las hojas de los árboles y no les dan besos. ¿Qué es lo que hacen? Las arrancan, las empiezan a destrozar. Eso es una curiosidad normal del ser humano, pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes, no sé, 18 años y sigues sintiendo la misma curiosidad de querer estarlos abriendo y demás, tampoco es un rasgo de psicopatía, es ¿qué llenas con eso? Entonces, vuelvo, y cuando a Jeffrey Dahmer en esta serie le introduce su papá a la taxidermia, que es pues esta cosa de disecar animales y demás, él no siente curiosidad, o sea, siente curiosidad al inicio, pero va acompañada con algo más, que es una sensación de dominio, de yo puedo, de yo mando. Y él hablaba de una sensación de tener los órganos en la mano, ¿no? Ajá. O sea, hasta hablaba del brillo de los órganos, ¿no? Que le llamaba la atención. Exactamente, entonces con un niño la curiosidad es completamente normal. Pero pues ya algo más... Ya me salvé. Ya te salvaste. Pero okay, ya algo más, sí... No nos dice nada, pero es un referente a poder ver, decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le gusta? ¿Qué hay detrás de ese? ¿Qué le llena el hacer ese tipo de acciones? No significa que sea psicópata o sociópata. Hay algo importante que decir. Quiero que entendamos también que todos los asesinos seriales que existen, la mayoría tienen psicopatía o sociopatía, pero no todos los que tienen psicopatía o sociopatía son asesinos seriales. Entonces, hay muchísimos psicópatas en nuestro día a día, en nuestro transcurso de lo que vivimos, que son grandes empresarios, que son personas comunes, normales, etcétera, que tienen, digamos, su gusto no va por matar gente, va por manipular gente, por enfermar gente, por enfermarse ellos, por muchas cosas que parecieran completamente normales, y estamos hablando de personas con psicopatía o sociopatía. A ver, medio paso para atrás. ¿Cuál es la diferencia entre psicopatía y la sociopatía? Ok, la psicopatía... yo aquí buscando la terapia gratis, ¿verdad? La psicopatía y la sociopatía son rasgos más o menos, bueno, tienden hacia la misma característica, pero tienen como un desarrollo en la parte emocional diferente. El psicópata es una persona que químicamente, cerebral y químicamente hablando, tiene la incapacidad de sentir sentimientos, o sea, emociones, emociones. Es decir, carecen de cierta inteligencia emocional, es decir, no son empáticos. El sociópata tampoco, pero le es más fácil relacionarse. El psicópata es totalmente aislado, es una persona que no quiere tener, que tiene más necesidad de los juegos de poder, etc. Pero el sociópata sí tiende a relacionarse. Por eso se llama sociópata, es social. Entonces, ambas son como características comunes, pero el psicópata tiende a alejarse a veces más de la realidad. O sea, literal, a tener trastornos, no trastornos, tener sintomatología un poco más fuerte, diría yo, que tiene que ver con la pérdida de la realidad, alucinaciones, cuestiones así. Porque, por ejemplo, a ver, volviendo a Jeffrey Dahmer, hay un momento en el que él simplemente no está en él. O sea, cuando por ejemplo, que le dicen, ya me voy, los novicillos, ¿no? Las parejas, los mata. O sea, él no tiene intención de matarlos nunca, pero no quieres que te vaya, entonces te dejo aquí inconsciente y después te mato. O sea, hay un punto, creo que le llaman... Se pierde de la realidad. Algo así, ¿no? Donde no está en su realidad y simplemente está haciendo cosas. Ajá. ¿No? Ese es el punto de salirse de la realidad. Que no nada más pasa con la psicopatía, pasa también, por ejemplo, en la esquizofrenia. En ciertos trastornos de la esquizofrenia, porque hay muchos tipos de esquizofrenia. Entonces, hay ciertos puntos en la esquizofrenia donde pasa exactamente esto.
O las personas que se disocian de la realidad, que también es como, es una personalidad disociativa, que es otro trastorno, pues pasa algo similar, empiezo a actuar como si no fuera yo mismo y luego después recuerdo, pero yo no soy consciente en el momento que lo estaba haciendo. Entonces, estas salidas de la realidad son esas pautas que marcan esas diferencias. O sea, está canijo, ¿no? Porque o sea, la salud mental es una cosa tan extraña que pocas veces le damos atención y importancia. ¿Qué tanto se pudo haber, por ejemplo, evitado que este hombre fuera así con simplemente la atención de mamá, por ejemplo? Yo en lo personal, porque creo que esto ya es una cuestión de opinión personal, yo creo que se hubiera totalmente evitado. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Jeffrey Dahmer, la motivación no era matar, era tener a alguien a su lado. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando mata a la primera persona, es cuando lo dejan solo, que su mamá se va con el otro niño y el papá también asume que la mamá se va a quedar y se va también con la otra mujer y se queda totalmente solo, ¿no? Y es cuando él dice, pues aquí rompe y... Quiero que alguien esté conmigo. Entonces creo que en esa necesidad sí es más que nada... En su caso específico, por eso digo que en su caso es bien diferente a la mayoría de asesinos seriales. En su caso hay una necesidad emocional. En su caso sí hay una necesidad de afecto, de una historia que va orillándolo, digamos, a buscar eso, pero la forma en que lo buscó, pues generalmente una persona normal, ¿qué haría? Pues te consigues una pareja tóxica. Pues, o sea, una persona que se siente abandonado, que se siente solo, que no tiene ese rasgo de una psicopatía, de algún tipo de trastorno pues lo que hace en su vida normal es conseguirse una pareja tóxica, una pareja de la cual depender. Ese es el camino normal que sigue una persona con un vacío emocional, ¿no? Entonces... Es el camino sano. para no matar gente. Para no matar gente. Para no matar gente. Sano entre comillas. Pero en su caso, pues toda su historia, más lo que él traiga, ese rasgo genético que él traiga, pues hace que estalle eso. Y también es un vato muy inteligente, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo entiendo de estos tipos, o no sé qué opinas, este tipo de gente soy tan inteligente que puedo planear, puedo pensar y puedo salirme con la mía un buen de tiempo. Y hablamos, por ejemplo, de John Gracie, de Ted Bundy, de él, de la Mataviejitas, o sea, cuánto tiempo duró impune, porque son gente que entienden cómo funcionan las cosas. Por eso, por ejemplo, a lo mejor este hombre se fue a los barrios de afroamericanos y gays en los 70s que nadie se quería meter, ¿no? Sí, de hecho hay un capítulo en donde, bueno, ya creo que ya es el final, creo que de cuando lo agarran, que los mismos policías le preguntan a él, ¿por qué vives aquí? O sea, ¿por qué te relacionas con esta gente? Entonces eso habla de que él es tan inteligente que se mete ahí porque él sabe que a nadie más le van a creer más que a él por ser blanco, ¿no? O sea, digo yo que eso... Porque además llega un punto donde dice, es que ¿por qué lo hacías? O sea, pues porque era fácil. O sea, porque nadie se lo impedía, porque nadie lo detenía, porque... Pues nadie les iba a creer a los vecinos, por ejemplo, a la vecina esta que vivía a un lado de él y que se daba cuenta cuando metía los... Y ya no salían. Ajá, exactamente. Y los gritos y de todo lo que Creo que es un conjunto de muchas cosas, porque, o sea, si bien que fue un entorno muy conveniente, pero también la cuestión económica que él tenía, porque recordemos, lo corrieron del ejército, lo corrieron de sus trabajos, no podía mantener como esas relaciones laborales largas, no le permitían también tener una economía que le permitía vivir en diferentes lugares. Entonces también esa comunidad donde vivía él era una de las comunidades, donde menos seguridad había, pero también donde él podía pagar lo que pagaba, o sea, su forma de vida. Entonces creo que en su caso muchas cosas se juntaron, muchas cosas no salieron bien. Te decía ahorita, es la cuestión económica que él tenía, el sentirse abandonado, el estar en una comunidad negra en Estados Unidos, que eso ya es mucha vulnerabilidad en ese tiempo y la verdad es que lo sigue siendo. Y luego tienes por otro lado también una persona que tiene un trastorno que se va juntando con su infancia, o sea, todo lo que su vida lo lleva es como que va encajando perfectamente para que eso suceda, es como ir tejiendo. O sea, fue víctima y víctima de la sociedad. Así es. Y luego se los comía a los vatos, pues ya negocio redondo, ya no gastan súper. Cuando le preguntaban que por qué se los comía, él decía que era la forma de mantenerlos con él. O sea, que vuelvo, que cuando cuando vemos otras personas que han cometido canibalismo, lo hacen por
disfrute, porque les gusta el sabor, o sea, disfrutan el acto de cocinar, matar a la persona, etcétera. Y él lo hacía para que se quedan con él. O sea, es lo que hace en su caso especial, como más llamativo que cualquier otro caso. Entonces, eso se me hace también muy interesante. Quiero nada más recalcar algo importante. La gran diferencia entre un psicópata y un sociópata que me decías ahorita es los psicópatas no tienen desarrollada bien su conciencia del sentido moral. O sea, para ellos lo que ellos hacen no está mal, o sea, es parte de su realidad. El sociópata, que Jeffrey Dahmer, por eso yo sí considero que era un poquito más para esa línea, sabe que está mal, sabe que lo que está haciendo está mal, llega a sentir mal por lo que está haciendo, pero no puede detenerlo. Entonces, esa sí es como una gran diferencia, porque cuando tú entrevistas a un asesino serial, ellos de hecho son más narcisistas, o sea, son más de que sí, yo lo hice y lo hice muy bien y yo soy genial y y Jeffrey Dahmer era de, pues no sabía cómo detenerme, o sea, era algo que yo no entendía, yo sabía que estaba mal, yo sabía que no debía hacerlo, no quería matarlo, no sabía qué más hacer con él. Entonces es como o sea, es un caso de estudio bien diferente. Porque, bien complejo. ¿no? Bien complejo. Bien complejo. Cumple con ciertas de psicopatía, pero no. Es medio sociópata, pero no. Porque para una persona que es de alguna forma introvertida, que no sabe relacionarse, pues conseguir que vayan 17 pelados a tu casa no es cosa fácil, ¿no? Irse a los bares, conseguirlos, ligarlos, o sea, sí. Porque son 17 que le dijeron que sí. ¿Cuántos se acercó y le dijeron que no? Y no cualquiera, porque, o sea, aparte, pues, vuelvo, llegó a llevarse niños. Ajá. O sea, chavitos, ¿sabes? O sea, que requieres como una mayor empatía para acercarte a un niño, a un jovencito. Sí. Requieres mayor agilidad social que acercarte con un adulto y decirle, oye, pues tú me gustas, quieres. Y ahí se contradice eso, o sea, donde es que Jeffrey Dahmer era muy introvertido, que no sabía socializar. Pero no algo. Pero sí. Sí. ¿No? A lo mejor por su apariencia, pero que tú lo ves, pues, un tipo guapo, fuerte, así como... introvertido. Okay. Oye, introvertido sin saber conocer gente. ¿Qué le gusta? ¿No? Ay, sí, soy yo. ¿No? A ver, pero esos rasgos que tienen estos personajes, o sea, los asesinos seriales, ya hablamos que son gente inteligente, que tienen ciertos trastornos, que tienen ciertos traumas, que la familia, que no sé qué. Pues es un cóctel que, pues muchas veces sí aparece, o sea, aparecen muchas personas, situaciones y condiciones, pero hay gente que, o sea, son cosas que puedes decidir no hacer, o hay gente que no se puede controlar, por ejemplo, ¿no? O sea, son impulsos, ahí es donde está como esa línea muy delgada. Es como decir, vaya, el hacer estas acciones para estas personas es como consumir droga. O sea, tú dile a alguien que consume droga, que tiene todos los efectos psicotrópicos cerebrales, que genera todas las endorfinas y demás químicos cerebrales cuando consume alguna droga, que lo deje de hacer. Es lo mismo para ellos que les digas, deja de matar porque está mal. O sea, hay un impulso interno que es más fuerte. Pues es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, hasta cierto punto, para muchos de ellos. Entonces, hay una serie que también te la recomiendo que se llama The Patient, el paciente, con Steve Carell, que habla precisamente de un asesino serial que secuestra a su terapeuta para que le dé terapia porque él quiere cambiar, pero no sabe cómo cambiar. Está muy buena. En alguna ocasión, ya no Belén psicóloga, sino Belén terapeuta energética, nos hablabas de que, por ejemplo, hay gente que dice, yo asesino gente porque es la única manera en que puedo satisfacer mi necesidad, por lo tanto es una especie de acto positivo. Ok, toda la programación neurolingüística, el primer principio dice que toda acción tiene en su trasfondo una intención positiva. Incluso la acción más aberrante que podamos hablar. Si hablamos de estos asesinatos seriales, la intención positiva de Jeffrey Dahmer o de cualquier asesino serial no es hacerle daño a la otra, es satisfacer su necesidad. O sea, yo no mato por matarlo, yo mato porque matarlo me hace sentir bien, me hace sentir poderoso, seguro, es llenar ese vacío que siento, esas voces que me hablan, que no me estén molestando. Es decir, lo que yo hago, por más feo que pudiera parecer, lo hago para algo mío, para algo que a mí me beneficia. Que a lo mejor a la gente puede decir, claro que no beneficia a nadie, a él sí. A él le quitaban las voces en la cabeza, le bajaba el impulso, le bajaba la ansiedad. Entonces, detrás de toda acción hay una intención positiva. Por más fuerte
delictiva, sangrienta que pudiera ser la acción en cuestión. Porque incluso hablábamos de que él, por ejemplo, lograba satisfacer sexualmente sus necesidades con alguien que no se moviera. O sea, no necesariamente que estar muerto, pero que no se moviera. Él lograba tener a su lado a alguien que lo acompañara por una noche, 2 noches, aunque necesitara matarlos. Su intención era estar acompañado. Yo la neta ya viendo este vato, o sea, sí te da lastimito, o sea, dices, pues sí es una víctima el pobre, o sea, un vato abandonado, un vato que solo, que nadie lo pela, sus papás, o sea, no manches, ¿no? Vaya, es que en la realidad, aunque esto suene muy fuerte, en la realidad nadie nunca es completamente víctima y nadie es completamente nunca victimario. O sea, cuando ya entras a estudiar bien las situaciones donde hay violencia entre pareja, en familiar, lo que sea, las únicas veces que realmente podemos hablar de que las personas son 100% víctimas, sin ser victimarios, es cuando hablamos de algún tipo de violencia o abuso hacia un niño. Porque el niño no tiene la conciencia ni la manera de generar esa violencia o ese abuso que vive. Entonces, sí, por un lado ahí sí hay una cuestión de víctima, pero ya cuando lo ves como en un entorno más amplio, ya con los adultos, como decías ahorita, pues Jeffrey Dahmer fue víctima en su niñez de la relación de sus padres, del entorno que le tocó vivir, de la historia que le tocó vivir, sí, pero al final de cuentas él tomó la decisión de matar a alguien. Porque él sabía que estaba haciendo mal, entonces él pudo haber dicho, como el papá, según esto en la serie lo dijo, o sea, yo también sentía que ganas de matar a alguien, pero no lo hice. O sea, algo lo detuvo y al final de cuentas no lo logró, no lo llegó a hacer. Él sí. Y esa sí es su responsabilidad. Entonces sí es como por eso digo, la línea es muy delgada, es un movimiento entre aguas muy turbulentas. Y se nota porque en la serie por lo menos un par de veces, ya cuando está por echar las pastillas a las bebidas, se las guarda, como que, ok, hoy no. O sea, sí hay un momento de racionalidad. Tuvo largos periodos de tiempo, años, donde mataba a uno y duraba años sin matar gente. O sea, se aguantaba, lograba frenar ese impulso. De hecho, creo que con alguno de ellos tuvo una relación, con uno de ellos, que creo que no me sé el nombre, pero el personaje que es un chico negro, sordo, mudo. O sea, ellos tuvieron una relación. Ajá. Entonces ellos tenían tiempo saliendo, no lo llegó como a muchos otros, lo ligó en un bar, se lo llevó y lo mató. O sea, con él hubo una relación y no quería que se fuera con él y entonces lo mata. Hijo, qué espanto. Entonces no es que lo quisiera matar desde un inicio, ¿sabes? Él quería estar con él. Oye, Belén, si quieres ya para terminarlo, ver, ¿qué deberíamos estar pendientes, por ejemplo, como papás de tus hijos? Por ejemplo, que es bien difícil, yo creo, no sé, ¿no? Pensar que tu hijo puede llegar a hacer este tipo de cosas. Claro. Pero pues no sé si hay ciertos rasgos desde chiquitos que empiezas a ver cierta apatía, cierta o que te aíslas. No sé qué puede hacer un niño que digas tú, caray, le falta un abrazo a este niño, ¿no? Ya. Bueno, hay que dividir dos, entre empezar a notar, ver rasgos sociópatas o psicópatas o ver rasgos emocionales. Son pautas diferentes. Recordemos que la psicopatía y sociopatía son trastornos psiquiátricos que tienen que ver con nuestra química cerebral, que en algún momento dado va a haber sintomatología y la cuestión emocional ayuda a que esto estalle. Pero hay niños que nada más sufren la parte emocional y no tienen el rasgo. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, para ver el lado emocional, ¿cómo saber que mi hijo está teniendo un vacío emocional? Es muy sencillo. O sea, es realmente fácil, pero es que no nos gusta verlo. Un niño que no está feliz, que no está gritando, que no está jugando, que no está, de los 7 años para atrás, que no busca relacionarse, que lo vemos deprimido, que está triste, que no grita, que no juega, que no llega y te abraza, que no te pide tu atención, dices algo no es normal, no es lo común, no es lo común. Puede ser normal, pero no es lo común, o sea, no es lo común. Ya más en cuestiones de la psicopatía o sociopatía, pues son personas que podemos verlos desde los niños que no tienen empatía por los sentimientos de cualquier otro ser vivo. Entonces, a lo mejor en un niño no vamos a ver que no sienta lo que siente el adulto, pero, o sea, a ese niño no es como tú que dices, bueno, la ardilla ya está muerta, voy a ver qué tiene. O sea, no es la curiosidad, acá es, voy a matar esa ardilla.
Estos niños incluso les causa curiosidad, no satisfacción, no sé si sea satisfacción a esa edad tan pequeña, pero al menos sí es así como que a ver otra vez que se repita, ¿no? Entonces, ese tipo de datos nos dicen que hay algo que no está funcionando o adecuándose acorde a la edad del niño, pero tampoco nos dicen que ese niño es psicópata o sociópata. O sea, esto es algo que va a ir avanzando. Híjole, pues hay que estar bien al pendiente, ¿verdad? De esas cosas, porque pienso yo que mucho se puede evitar, o sea, de estos vatos de los asesinos seriales y demás, no sé, o sea... Sí, pero hay que comprender algo. Vuelvo, que tener psicopatía y sociopatía no nos hace asesinos. Ajá. O sea, hay psicópatas y sociópatas que son altamente funcionales en nuestra sociedad y que son grandes potencias que han movido nuestra economía a lo largo del tiempo. Y son personas que son, a veces los sociópatas sobre todo, muy manipuladores, muy atractivos, muy seductores y no matan gente. O sea, se dedican a manipular a la gente para que esta gente haga lo que ellos quieren. No sé, piensa en tu jefe, piensa en el dueño de la empresa, o sea, es que nos vamos siempre como psicópatas, sociópatas, asesinos seriales, delitos, no, o sea, es gente altamente funcional. Es que todos tenemos algo siempre, ¿no? O sea, poco o mucho, pero todos tenemos nuestras dosis de sociopatía o psicopatía o esquizofrenia, no sé. De algún trastorno todos tenemos rasgos siempre, o sea, siempre, de hecho, en los exámenes psicométricos que son dedicados a trastornos mentales, siempre vamos a salir con tendencias a algo. O sea, si te hacen un MMPI-2, que es un examen para ver tus tendencias a trastornos mentales, siempre vamos a tener tendencias hacia algo. Hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia la bipolaridad, hacia el trastorno límite de personalidad. O sea, tendencias todos tenemos. Que lo tengamos o lo desarrollemos son cosas diferentes. Pero todos tenemos siempre tendencias. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Belu. A la orden. Muy interesante, muy... Ay, no sé, o sea, yo sigo teniendo lástima por este pobre vato, la neta, por el Jeffrey Dahmer, pero bueno, así los tocó vivir. Es la historia que le tocó. Probablemente si regresa en otra vida ya nada más mate 5. Dios quiera. Gracias, Belén. Pues tus redes sociales otra vez para que te busquen, te sigan. Belén Milalo, terapeutas en Instagram y en Facebook, y en TikTok está mi esposo como Eduardo Sotelo, terapeuta. Pues muchísimas gracias, estaremos muy pronto con el tercer capítulo de Fuera Sacos y Tacones para que nos sigan en redes sociales, van a aparecer por aquí, Samantha y el mío. Cuídense mucho, adiós.